capítulo 64, versículo 1. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay una oración, hay una intercesión hacia nuestro Padre Dios y dice así: oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes estremecieran ante tu presencia. Y se abre un paréntesis, dice: como el fuego enciende el matorral, y como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. En el versículo 3 hay un recordatorio, hay una memoria grabada en la vida de estos intercesores. Dice: cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes estremecieron ante tu presencia. Está hablando de ese evento tan maravilloso que hubo en el monte Sinaí, en donde hubo un gran temblor, se escuchó el shofar, hubo fuego. Pero sigue mencionando y dice: desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Levante su mano y diga: Dios obra a mi favor. Vamos con fuerza, digamos: Dios me levanta de gloria en gloria. Dios me corona de favores. Padre bueno, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que tu preciosa administración libere nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestro cuerpo reciba hoy fortaleza, sanidad, restauración, pronto auxilio, en el momento en que la palabra se impregna en nuestra vida. Queremos recibirla con alegría, degustarla, y que nuestra manifestación o respuesta sea la de valorar y obedecer lo que tú nos muestras. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Dame del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Celébrelo y dele gloria a nuestro Dios. Tome su asiento, por favor, tome su lugar. En este versículo 1 comienza una intercesión, y cuando uno se pregunta quién es quien está pidiendo esto, quién es quien está solicitando que los cielos estén abiertos, quién es quien está emitiendo este clamor, esta oración. Y por lo que comentan los sabios, es que es el propio profeta Isaías quien emite este clamor. Pero también otros comentaristas dicen que es un remanente del pueblo de Judá, que debido a lo que estaban experimentando, a lo que estaban viviendo, se reunieron para elevar este clamor a Dios. Se reunieron para elevar esta súplica al Padre de la Gloria. Y le dicen: oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Lo primero que revelan este remanente, este grupo de intercesores,
es que el cielo estaba cerrado. Y la presencia de Dios estaba alejada de ellos. La presencia del Señor la habían contristado, se había apartado el Espíritu de Dios de ellos. Ya no había ese mover, ya no había esa ministración sobrenatural en el pueblo de Israel. Qué importante es entender cómo el hombre, la mujer tienen en su vida ese recurso tan valioso que es la intercesión. Y el Señor lo dice claramente, dice, clama a mí y yo te responderé. Qué valioso es el poder que Dios ha dado a sus hijos para elevar una oración, para elevar una súplica y decirle, Señor, abre los cielos y queremos que tu presencia descienda. No queremos estar lejos de tu presencia. Levante su mano y di que siempre los cielos estén abiertos y su presencia esté con nosotros. Lo más valioso en esta tierra, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, es la presencia de Dios. Es la presencia divina que siempre te acompañe, que siempre esté a tu lado. Porque eso hará que tu vida sea diferente, sea extraordinaria y puedas caminar de manera próspera. Ellos hacen una manifestación en el versículo 2, la importancia de ese fuego sobrenatural. Y abren un paréntesis y dice, así como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, está manifestando cómo la presencia divina ejerce una limpieza y ejerce un avivamiento. Levante su mano y diga con toda su fuerza, avívanos, Señor. Avívanos en medio de estos tiempos. Vamos con fuerza, diga, hazme resplandecer, Señor. Que tu Espíritu Santo esté conmigo. Vamos con fuerza, diga que tu Espíritu Santo no me falte. Y menciona aquí que cuando una persona tiene los cielos abiertos y su presencia se hace presente, entonces los adversarios son sometidos por el poder de su nombre. Y dice que ante esa presencia maravillosa del Señor tiemblan las naciones. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, cuando este remanente clamaba, oraba, intercedía, también vemos que en esta declaración está operando un espíritu profético de lo que iba a ser nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él exclamó esa palabra poderosa, la palabra que Él manifestó diciendo consumado es, dice que el velo del templo se rasgó. Por eso estos intercesores están diciendo, queremos que se rasgue el cielo. Queremos, por un lado, nosotros tener acceso, pero también queremos que tú estés conectado con nosotros y nosotros contigo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
Y entonces, los que hemos recibido y hemos creído en Jesucristo, ahora tenemos esa gran dicha de entrar al lugar santísimo, a ese trono de la gracia, para encontrar, para hallar la ayuda oportuna. Que nadie te prive de tal experiencia. Solo es necesario que pongas en práctica esto en tu vida cotidiana y dices: Señor, yo quiero estar cerca de ti y que tu presencia no me falte. Porque cuando los cielos están cerrados y la presencia de Dios está lejos, manifiesta dos cosas muy importantes que le acontecen al hombre, a la mujer. Cuando una persona tiene el cielo cerrado y su presencia está lejos de, lo que el Señor le está diciendo a esa persona, a esa familia, a esa congregación o a una nación, es que en su vida personal o en su vida familiar, matrimonial, están incurriendo en injusticias. Están incurriendo en la falta de la práctica del derecho. Vamos a ver un pasaje. En el Salmo 89, 14, dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. ¿Cuántos quieren que el Señor haga morada en vuestros corazones? Vamos, ¿quiere decirle usted: Padre, que mi corazón sea tu trono? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que practicar? La justicia y el derecho. Y cuando uno habla o cuando uno ve el significado de la justicia en el plano terreno, hay muchos significados, hay muchas interpretaciones. Pero lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios es practicar la justicia que Él nos enseña en su palabra. Porque la justicia, como la observa el ser humano, es muy distinta a la justicia divina. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de las personas a las que se les dio, a una persona le dieron 5 talentos? ¿Sí? A otra le dio 2, ¿sí? Y a otro le dio 1 talento. Desde ahí nos damos cuenta que el trato ya no es igual. ¿Por qué a uno 5? ¿Por qué a otro 2? ¿Y por qué a otro 1? Si se estuviese practicando la doctrina del marxismo, dirían: denles a todos 5, ¿no? ¿O no? O denles a todos 2, por partes iguales. Esa sería una justicia terrena. Pero vemos cómo la manifestación del cielo es diferente. A uno le dan 5, a otro 2 y a otro 1. Y le dan un espacio de tiempo. Hay un espacio para que el hombre manifieste su capacidad, su valor, su estrategia, su disciplina para trabajar el encargo o el talento que se le dio.
Y al concluir cierto tiempo, entonces la persona es llamada a cuentas. Y entonces la persona a la cual le dieron 5, ¿qué produjo? Otros 5. A la que le dieron 2, otros 2. Y a la persona que le dieron un talento, dice que lo escondió, porque tuvo miedo. ¿Y cuál fue el resultado? Le quitaron ese talento. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tiene más. Note cómo opera la justicia divina. Es muy diferente a la mentalidad de esta tierra. Dice que al que tiene poco, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, cuando uno observa lo que estos intercesores le están pidiendo al Señor, allá en el versículo 3, hace notorio las cosas gloriosas que hizo nuestro Señor en ese monte, otorgándole los mandamientos, las instrucciones al pueblo escogido, al pueblo de Dios. Dice, hiciste cosas terribles, pero el término ahí es cosas maravillosas, cosas gloriosas, cosas grandes, cosas que no se habían visto. Dice, y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. ¿Qué les estaba trayendo el Señor a ese pueblo que estaba en las faldas del monte Sinaí? Sus leyes, sus instrucciones, sus mandamientos, porque Él quería colocar su trono en medio de su pueblo. Porque el pueblo, al recibir las instrucciones, los mandamientos, iban a practicarlos, iban a llevarlos a la práctica. Y ese era el proyecto, ese era el anhelo del corazón de Dios, que los cielos se abrieran y la presencia de Dios se estableciera en medio de ese pueblo. Dios quería recuperar, Dios quería hacerse maravilloso en medio de su pueblo y que las naciones reconocieran que ese pueblo tenía a un Dios soberano, maravilloso. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender. ¿Y qué pasó con Israel, hijos? ¿Acaso practicaron la justicia? ¿Practicaron el derecho? O sea, ¿fueron obedientes a los mandamientos? No. ¿Fueron disciplinados en practicar el derecho? No. Lo que une el cielo y la tierra es la práctica de la justicia, que significa ser obediente a las instrucciones. Cuando nosotros no obedecemos los mandamientos divinos, entonces nos volvemos injustos y nos vamos en un extremo de desobediencia para practicar la injusticia. Y entonces eso es uno de los resultados de cuando uno no practica la justicia y el derecho, el cielo se cierra y su presencia se aleja. Pero viene nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 6:33 y nos dice a nosotros, pero buscad primero su reino y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Cuántos quieren tener el cielo abierto? Vamos, diga, voy a practicar la justicia y el derecho. Porque ese es el fundamento de su trono. Entonces, vamos a ver una pequeña imagen que ahí coloqué en las diferentes, a ver si se alcanza a distinguir. Como el proyecto divino, desde tiempos antiguos, como lo mencionan estos intercesores, se ha hecho presente las grandes oportunidades que Dios le ha dado al ser humano para que su reino, su presencia se establezca en medio de. Ahí usted mirará diferentes figuras que representan diferentes facetas en el cual Dios ha tratado con la humanidad, en lo cual Dios ha tratado con el ser humano. La primera faceta se llama inocencia. Y ahí el gobierno de Dios estaba en su plenitud. El gobierno de Dios operaba en la vida de Adán y Eva, en medio de ese huerto. Y cuando ellos fueron creados de manera inocente. Quien dirigía la vida de Adán y Eva era el Espíritu de Dios, era el precioso Espíritu Santo. Aún ahí no se despertaba la conciencia, pero cuando la persona descuida su comunión con Dios, en este caso Adán y Eva descuidaron su conexión con Dios, entonces entra en ellos la desobediencia. Y la desobediencia es esa práctica que hace que la persona entre en un estado de injusticia. Cuando una persona desobedece una instrucción, cuando una persona desobedece los mandamientos divinos, se sale del sendero de la vida, la alegría, la paz y la verdad. Y entonces se conduce por el sendero de la injusticia. Y eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. En el momento en que ellos comen el fruto prohibido, se activó la conciencia. Entonces viene la otra faceta que es la conciencia. Por eso ellos comenzaron a tener miedo, por eso ellos comenzaron a esconderse, por eso ellos comenzaron a buscar soluciones de acuerdo a sus principios o a su pensamiento. Comenzaron a tejer hojas de higuera para hacerse vestidos. Esas eran sus soluciones, eran sus alternativas para cubrir su falta. Y lo tremendo es que la conciencia es un juez que atormenta, que acusa. Es terrible la conciencia. Comienzan ellos a buscar y a conducirse de manera terrible, que ve usted cómo Caín y Abel salen al campo y Caín ya tiene una conciencia contaminada con el maligno y se atreve a quitarle la vida a su hermano. Y así se vino el desenlace del ser humano hasta que el Señor tuvo que poner un alto con un terrible diluvio. Y entonces, después del diluvio, nuevamente viene otra oportunidad para fructificarse y se levanta un gobierno llamado el gobierno humano,
que es la construcción de la torre. Pero mire cómo el ser humano tiende a desconectarse de su Creador y quiere construir, quiere elevarse, quiere superarse, quiere tener una conexión, entre comillas, con los cielos, pero a su manera, buscando soluciones a su manera. Terrible gobierno humano, el cual sigue operando hasta nuestros días. La figura de Nimrod es la figura de los gobiernos, es figura de los reyes, es figura de los que ejercen el poder para intimidar, para amenazar, para controlar al ser humano. Esa es una de las manifestaciones de que la justicia y el derecho no están activados en la vida de una persona, porque se buscan soluciones a su manera, de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a sus ideologías, de acuerdo a su cultura. Cuando el Señor vio que el ser humano se estaba desviando, los confundió. Dice, bajemos y confundámoslos. Y de ahí vemos cómo la tierra se divide. Vemos ahí cómo la tierra comienza a ejercer una afectación, tanto en su fruto como en sus resultados. Pero entonces Dios levanta, o Dios escoge a un hombre llamado Abraham, y entonces viene otra etapa de la vida que se llama la etapa de la promesa, al cual le dice Dios a este patriarca, vas a tener que salir de Ur de los Caldeos, vas a tener que salir de el sistema Babel, vas a tener que salir del sistema Babilonia, vas a tener que salir de las costumbres y los malos hábitos de tus ancestros. Y te vas a conducir a la tierra que yo te mostraré, porque yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones a las que se apeguen a ese proceder, a ese caminar que tú tienes. Otra faceta. Ahí vemos cómo entonces se divide el pueblo que le cree a Dios y el pueblo que va tras el sistema Babilonia, el sistema Babel. Lamentablemente, esa estructura Babilonia sigue operando hasta nuestros días. Dice que se usaron ladrillos en vez de roca. Eso nos habla de los sistemas que opera el gobierno en las diferentes naciones. Si usted se da cuenta, los gobiernos ignoran que hay un Dios todopoderoso. Prohíben en las escuelas adorar al único y soberano Dios, porque consideran a Dios como religión, y Dios no es religión, Dios es el dador de la vida, Dios es el amo del universo. Entonces, cuando Dios escoge a Abraham a través de su descendencia, vemos cómo le da la oportunidad a ese pueblo hebreo, para que reciba los mandamientos, para que reciba las instrucciones, y entonces entra un periodo llamado el periodo de la ley o el periodo de las instrucciones. Dios a ese pueblo le da el manual de funcionamiento, pero lamentablemente el pueblo no llevó a cabo las instrucciones debidas. Se descuidó, se desconectó. Vemos cómo Dios quería que ese pueblo fuera luz a las naciones, que se estableciera su trono, que su presencia llenara ese territorio y que fuese una bendición a las naciones. No lo llevaron a cabo. Levante su mano derecha y diga conmigo, líbranos, mi Dios, de la indiferencia,
de la injusticia. Líbranos, mi Dios, de la rebelión y la desobediencia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué surge ante un cielo cerrado y una presencia divina alejada? Surge esta voz, esta intercesión. Ábrenos los cielos y que tu presencia descienda. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Le da otra oportunidad al ser humano y envía a nuestro Señor Jesucristo en medio de una humanidad que está totalmente alejada de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice que cuando observó a Jerusalén, la observó como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Al grado de que derramó lágrimas. Pero antes de que iniciara el proyecto de la salvación, en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo la operación del gobierno humano estaba presente. Al grado que tuvo que ir nuestro Señor Jesucristo con sus papás a ser censado, porque estaba el gobierno humano operando. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que desarrollar tareas que operaban en este gobierno. Y nunca vemos que nuestro Señor Jesucristo haya alterado el orden del gobierno humano, sino que se sometió a ese gobierno humano, fíjese. Qué tremendo. Al grado de que llegan unos fariseos a probarlo, a tentarlo, a provocarlo, y le preguntan y le dicen: Señor, ¿es lícito pagar impuestos al César? ¿Es lícito que nosotros paguemos impuestos? Lo estaban probando a ver qué respondía. Y entonces el Señor les dice: a ver, muéstreme la moneda. ¡Qué lecciones del Señor! Muéstreme la moneda. Y la moneda tenía la figura marcada del César, del emperador de Roma. ¿Y qué le responde el Señor? Dad a César lo que es de César, y dadle a Dios lo que es de Dios. Él mismo estuvo sometido a la justicia que manifiesta el gobierno humano. ¿Se acuerdan cuando el Señor también está frente a Pilato, está frente a Herodes? Vemos cómo el Señor se hace presente de una manera respetuosa. Y vemos cómo también Él tiene una preparación para entrenar su vida. Dice que iba al templo a la edad de 12 años y estaba recibiendo instrucción de los maestros, de los ancianos. Entonces, cuando llega el momento del cumplimiento de esta promesa, del cumplimiento de este proyecto llamado gracia, Él da su vida. Él se ofrece como un sacrificio vivo, derrama su sangre por amor a nosotros, y en la cruz del Calvario dice: consumado es. Y entonces el velo se rasgó. Y después de 40 días, 50 días, vino el precioso Espíritu Santo de Dios sobre los que estaban en el aposento alto. El cielo abierto y la presencia del Espíritu de Dios vino sobre la iglesia. Ahora la iglesia tiene tal virtud, tiene tal privilegio de ser una iglesia que practique la justicia y el derecho.
Ahora tenemos nosotros tal virtud, tal respaldo, para que como hijos de Dios tengamos esa gran bendición de que el cielo siempre esté abierto a nuestro favor. Cuando vino el precioso Espíritu de Dios sobre esos 120 que estaban en el aposento, dice las Sagradas Escrituras que no había ningún necesitado dentro de la iglesia, porque los cielos estaban abiertos, porque escuchaban al Espíritu de Dios dirigirlos. El Espíritu de Dios vino y puso su trono en medio de la iglesia. El Espíritu de Dios obraba milagros y los discípulos, los apóstoles se convirtieron en un canal de bendición para su entorno. Levante su mano y diga: que tu presencia esté conmigo. Amado pueblo de Dios, es tiempo de que entendamos esto. Es tiempo de que valoremos lo que el Señor nos ha dado. Pero si usted se da cuenta, el ser humano le sucede lo que dice el Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto le sucede a mucha gente. Viene afectado en su ADN con un pecado, con un espíritu de rebelión, de desobediencia, de sordera, de iniquidad. Viene afectado su conciencia, viene afectado su canal de conexión. Pero viene el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, trayéndonos el precioso evangelio de la salvación, de la redención, de la santificación, del poder de Dios en medio nuestro. Viene ese precioso mensaje que anima, que motiva, que limpia al hombre, para que ese hombre, para que esa mujer tenga tal respaldo de decir: abre los cielos, Señor, en la vida de mis hijos. Abre los cielos en mi casa, abre los cielos en mi nación, abre los cielos en mi familia, abre los cielos en mi trabajo, abre los cielos en mis proyectos, abre los cielos en mi economía, y que tu presencia esté conmigo. Que no nos falte tu presencia, Señor. Porque eso es lo que va a garantizar de que como iglesia que sostiene, que está fundamentada en la verdad, pueda disfrutar del último periodo llamado el periodo del reinado. Ese periodo que está por evidenciarse ya muy cerca. Es la oportunidad que Dios le da al ser humano de que se apegue a la justicia y al derecho. Pero hoy en día, si usted se da cuenta, el ser humano ha descuidado la obediencia a las instrucciones, la obediencia a los mandamientos, y llega a tal grado a cuestionar: ¿pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué debo de hacer esto? ¿Pero por qué debo de practicar esto? Porque es una ley, mi hijo. Y hay un dicho que dice: las leyes, las instrucciones son para obedecerlas, no para cuestionarlas. Es como cuando vas manejando y se pone el semáforo en verde. ¿Qué te está indicando? Que sigas. Y se pone en rojo, ¿qué te dice? Alto. Y entonces, si tú te pones a cuestionar: ¿pero por qué me tengo que parar si llevo prisa? ¿Pero por qué? Pues por tu bien, hijo, porque si tú te pasas,
vas a ocasionar un accidente y puedes perder hasta la vida. Pero siempre el ser humano está cuestionando las leyes divinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y entonces, cuando tú te pones a explicar, es que esto, pero ¿por qué tienes que estar explicando si las leyes son para cumplirlas? Está establecido así. Hay una ley llamada ley de la gravedad. ¿Pero por qué se caen las cosas? ¿Pero por qué se viene abajo la persona? Pues es una ley. Está operando. No sé si me estoy dando a entender. Pero somos muy dados a debatir, a cuestionar. ¿Todo por qué? Porque la conciencia está corrompida. De hecho, hay una diapositiva que puse ahí donde la Escritura nos habla de las diferentes conciencias. Está la conciencia mala, la conciencia sucia. Está esta conciencia cauterizada. Eso está muy delicado, hijos. Porque cuando usted ve hermanos que han creído en el Señor Jesucristo, y debido a su descuido espiritual se han desconectado del Espíritu Santo, se han desconectado de la palabra de Dios, se han desconectado de los mandamientos, los miras haciendo cosas vergonzosas. Los miras conduciéndose de manera vergonzosa. Vi a una persona que iba en una moto con una señora que no es su esposa y se atreve todavía a decirme, pastor, y la fulana abrazándolo y besándolo. Dije, ¿qué? O sea, ya no tiene vergüenza, ya no se esconde, ya abiertamente se expone porque su conciencia está cauterizada, su conciencia está sucia. Su conciencia es mala. Ya no le duele manifestarse ante las personas y ante su propia esposa, sus propios hijos, de esa manera, porque ya está corrompida esa conciencia. Y líbrenos Dios de que nosotros nos conduzcamos en ese sendero en donde la conciencia se va debilitando, se va deteriorando, se corrompe y ya se pierde totalmente la vergüenza. Dios quiere que nosotros en nuestra conciencia dejemos que el agua de la palabra, el fuego del Espíritu Santo comience a limpiar, a hervir, a santificar, a purificar nuestra vida. Porque de esa manera entonces el cielo está abierto y su presencia desciende a ser morada contigo. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, que anhelemos su presencia. Que anhelemos transformar, modificar nuestro entorno. Dios le ha dado tal respaldo a sus hijos, Dios le ha dado tal respaldo a su pueblo, que cuando tú oras por alguna necesidad, oras por un proyecto, oras por un enfermo, oras pidiendo liberación de alguno de tus seres queridos, Dios te respalda porque Dios está contigo. Los cielos están abiertos y su presencia al estar a tu lado, Él te respalda. No sé si está quedando claro esto. Pero muchas veces la persona comienza a enfriarse, comienza a contaminarse con acciones de desobediencia. ¿Y por qué voy a hacer eso?
Vemos al propio rey Saúl. El Señor le habla a través de su profeta, el profeta Samuel, le dice: vas a tener que destruir toda la estructura Amalek. ¿Y qué hace Saúl? No obedece. Y entonces viene la reprimenda y le dicen: es mejor obedecer. Es mejor ser obediente que muchos sacrificios, Saúl. Y todavía se enoja Saúl. Y le dice a Samuel: hónrame delante de los hombres. No, no es así, Saúl. No es la honra ante los hombres. Es que seas obediente al Dios vivo. Es que obedezcas sus instrucciones. Porque si tú eres desobediente, la desobediencia está etiquetada como la hechicería. La rebelión es como si fueras un hechicero. Y cuando eso sucedió en la vida del rey Saúl, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y entonces le abrió la puerta a espíritus malos. Dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. ¿Por qué vivir oprimido? ¿Por qué vivir intimidado? ¿Por qué vivir bajo opresión, bajo una sombra terrorífica? ¿Por qué vivir así? Si tenemos al precioso Espíritu de Dios, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos la gracia de Dios, si tenemos su preciosa ayuda divina, anhelemos su presencia. Cuidemos, amados hijos de Dios, de que su presencia no nos falte. Día a día dígale al Señor: Señor, yo no quiero vivir sin tu presencia. Si tú no viajas conmigo, yo no doy un paso. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no hago ningún movimiento. Pero si Él va contigo, Él abre puertas, Él respalda, Él favorece, Él provee, Él sustenta. Porque donde Él establece su trono, su gloria se hace presente. Su gloria brilla en medio nuestro. Yo anhelo con todo mi corazón que esta palabra genere una motivación a amar la presencia de Dios y ser obedientes a sus instrucciones. Que si está escrito lo que tienes que hacer, hazlo. No lo cuestiones, obedécele. Está escrito que tienes que apartar un día para buscar su presencia completamente, aparta ese día. Si está escrito que tienes que obedecer a tus padres, obedece a tus padres. Si está escrito que tienes que amar su palabra, ama su palabra. Si está escrito que hay que darle al Señor lo mejor, las primicias, nuestras ofrendas, dáselas a Él. Si está escrito que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad, adorémosle en espíritu y verdad. Si está escrito que abramos nuestra boca, ensancha tu boca, yo te la llenaré, pues ensancha la boca, ya que Dios te va a bendecir. Si está escrito que levantes tus manos sin ira ni contienda, voy a pedir perdón al que me ha ofendido o al que yo he ofendido, pero voy a alabar a Dios con manos limpias. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Si está escrito, hay que hacerlo. Si está escrito que vayamos y prediquemos el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio. Si está escrito que motivemos a nuestros hermanos a que se congreguen, ¿qué tenemos que hacer? Hay que motivarlos a que se congreguen, porque Dios quiere establecer su trono, Dios quiere establecer su presencia en medio de su pueblo, ya que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Quedó clara la palabra? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a practicar la justicia y el derecho? Entonces tienes la garantía de que los cielos se abren y
su presencia se establece en medio nuestro. Póngase sobre sus pies. Padre hermoso, hemos dado tu palabra en esta noche. Hemos dado, Señor, el mensaje que tú nos diste. Yo te pido, mi Dios, que la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, la vida de tu iglesia, día a día experimenten la corona de favores y tu hermosa presencia los guíe. Quiero levantar tu voz y decir: